Hola, un placer saludarles. Mi nombre es José Pablo Mesa. Soy estudiante de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT. Actualmente opto por el título de Máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. A continuación, me dispongo a presentarles mi proyecto de investigación titulado Propuesta de esquemas de financiamiento para ejecución de proyectos de desarrollo inmobiliario, dirigido a empresas del sector inmobiliario y construcción del Gran Área Metropolitana, a partir del segundo semestre de 2018. El tema de esta investigación nace de una problemática detectada en el sector inmobiliario y de construcción sobre la creciente necesidad de fondeo y esquemas de financiamiento aptos para la ejecución de diferentes proyectos de desarrollo inmobiliario. El sector inmobiliario y el de la construcción, a través de la historia, siempre han tenido un peso importante en el desarrollo de la economía de un país, al ser actividades que involucran e incentivan a otros sectores productivos y sociales y que además aportan parte importante del Producto Interno Bruto. La mayoría de las empresas dedicadas a estos sectores acuden al mercado financiero en búsqueda de opciones de financiamiento para la ejecución de sus proyectos. Debido a lo anterior, surge la principal interrogante de esta investigación: ¿cuáles son los esquemas de financiamiento que se requieren para ejecutar proyectos de desarrollo inmobiliario dirigido a empresas del sector inmobiliario y construcción del Gran Área Metropolitana a partir del segundo semestre de 2018? Con la intención de abordar dicho problema, como objetivo general de esta investigación se planea analizar las propuestas de esquemas de financiamiento requeridas para ejecutar proyectos de desarrollo inmobiliario dirigidas a empresas del sector inmobiliario y construcción del Gran Área Metropolitana a partir del segundo semestre de 2018. Específicamente, se buscará en primera instancia identificar las necesidades del sector inmobiliario y construcción que se requieren como parte de la propuesta. Posteriormente, se trabajará en describir las características de los esquemas de financiamiento para ejecución de proyectos de desarrollo inmobiliario que sean necesarias incluir en la propuesta. Y finalmente, recopilada y analizada la información anterior, se procederá a sugerir la propuesta de esquema de financiamiento aplicable a partir del segundo semestre de 2018. En Costa Rica, las categorías de construcción y actividades inmobiliarias representan en promedio un 9% del Producto Interno Bruto anual del país en el último lustro, según datos del Banco Central de Costa Rica. Debido a lo anterior, es importante investigar y analizar todas las alternativas de financiamiento disponibles para esos sectores de la economía, con el objetivo de evitar un estancamiento de los mismos y de preferencia potenciar su desarrollo. Con esta investigación se procura dar a conocer y analizar a fondo las diferentes opciones con las que cuentan las empresas del sector inmobiliario y de construcción, con el objetivo de evitar el deterioro e incentivar la sostenibilidad de dicho sector y del aporte del mismo al PIB del país. Además, con el desarrollo constante de este sector, se logra incentivar el ciclo económico país en materia de empleo, producción, insumos, servicios financieros, entre otros. Se pretende identificar vehículos de inversión o financiamiento disponibles y realizar un análisis de cada uno de ellos, de acuerdo con el tipo de proyecto inmobiliario que se desea desarrollar y el esquema financiero del mismo. La idea es brindar una guía a las empresas desarrolladoras o de construcción para que conozcan, consideren las diferentes alternativas que se ofrecen y puedan analizar mediante un adecuado modelo financiero cuál de ellas se adapta mejor al plan de negocio, de manera que se logren los objetivos planteados y se obtengan los mejores resultados económico-financieros para sus proyectos. En primera instancia, vale la pena mencionar que, mediante la revisión bibliográfica, se logra comprobar que existen varias fuentes que discuten el tema de financiamiento, pero enfocado a la compra de bienes inmuebles y no específicamente al fondeo para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. El objetivo de un proyecto inmobiliario es obtener un rendimiento sobre la inversión a través de la construcción de un bien inmueble y su venta en el mercado. De acuerdo con la Cámara Costarricense de la Construcción, la zona del GAM corresponde a un 5% del total del territorio nacional. Sin embargo, en él vive más del 55% de la población costarricense. Dentro de los principales participantes en un proyecto de desarrollo inmobiliario, se pueden mencionar el desarrollador, el inversionista, la empresa constructora, la firma de arquitectura e ingeniería y la empresa comercializadora.
Importante resaltar que algunos de ellos pueden fungir como varios de esos participantes. Basado en la experiencia profesional en el sector, se pueden mencionar algunos de los esquemas de financiamiento utilizados actualmente, tales como el modelo de concesión, financiamiento a través de fondos propios, créditos bancarios, vehículos de propósito especial, fideicomiso y fondos de inversión de proyectos de infraestructura. Para este trabajo, el alcance de la investigación se ha considerado de tipo descriptivo. Por la naturaleza de los objetivos y el alcance planteado, esta investigación tiene un enfoque cuantitativo que pretende acotar intencionalmente la información. La población seleccionada es finita y consiste en el conjunto de empresas de desarrollo inmobiliario del gran área metropolitana. Según el Instituto de Estadística y Censo, existen 631 empresas encasilladas bajo la categoría de actividades inmobiliarias. El tipo de muestreo es no probabilístico y por conveniencia, lo que quiere decir que la muestra es escogida por una facilidad de acceso y disponibilidad. La muestra se delimita a 50 profesionales de mandos medios de las áreas de ingeniería, finanzas, operaciones, además de altos gerentes o directivos que se desempeñan en empresas del sector inmobiliario en el GAM. Para la recolección de información se hizo uso de un cuestionario que se aplicó a través de la técnica encuesta. Respecto al perfil de los encuestados, la muestra se compone de 92% hombres y el 8% restante mujeres, mayoritariamente entre los 25 y los 44 años. En cuanto al nivel académico, el 60% de los encuestados cuenta con un título universitario y el 40% restante posee además un posgrado. Los siguientes resultados son en base a los objetivos específicos planteados para esta investigación. Respecto a las necesidades del sector inmobiliario y construcción, el 42% de la muestra considera que el sector inmobiliario se encuentra actualmente en una situación estable. Otro 26% incluso indica que está en crecimiento. Por el otro lado, un 8% piensa que existe una tendencia de desaceleración y un 24% indica que está estancado. Ahora bien, respecto a los factores que afectan dicho sector, los datos indican que los principales tres elementos que tienen una fuerte influencia negativa en el desarrollo inmobiliario son la tramitología de permisos, la obtención de financiamiento y la disponibilidad y costo de la tierra para los desarrollos. Según los datos recopilados, el mayor potencial de desarrollo a partir del segundo semestre de 2018 lo tienen los proyectos para uso residencial, seguido muy de cerca por los proyectos comerciales y corporativos. La planificación y estructuración de proyectos de desarrollo inmobiliario se ve afectada por diferentes dificultades u obstáculos, entre los que se rescatan indiscutiblemente el tema de financiamiento y luego un factor de regulación, que le imprime un sello de rigidez a los esquemas y planteamiento de los proyectos. Con respecto al financiamiento, principal tema de este estudio, los datos recopilados indican que para un 58% de los encuestados sí existen suficientes esquemas de fondeo para proyectos, mientras que un 42% cree que hacen falta más alternativas. Ahora, los encuestados consideran que los principales esquemas utilizados por los desarrolladores son, en primera instancia, el crédito bancario, seguido por el aporte de recursos propios, fondos de inversión, fideicomisos y finalmente vehículos de propósito especial. Las empresas toman en consideración varias variables a la hora de evaluar las posibles opciones de financiamiento para ejecutar sus proyectos de desarrollo inmobiliario. En el siguiente gráfico se ven reflejadas las mismas. El costo y el riesgo de financiamiento son los dos principales factores considerados en la evaluación de las diferentes alternativas de fondeo con un porcentaje del 58%, seguido por el rendimiento con un 50%. Luego siguen el plazo, 34%, y finalmente en igual porcentaje el calce de flujos y las condiciones especiales con un 26%. Con respecto al rendimiento para los desarrollos inmobiliarios, los datos indican una concordancia de un 68% de la muestra, donde el rango habitual y aceptable para este tipo de proyectos es entre un 7,5% y un 10% de rendimiento. Luego, sobre el origen del fondeo o el mecanismo que brinda mayores oportunidades, el esquema de emisión de deuda privada es el que lidera las preferencias de los encuestados, con un 58%.
Extrañamente, la emisión de deuda pública no fue seleccionada entre las opciones brindadas. Vale la pena resaltar que el 66% de los encuestados considera que el mercado nacional muestra señales de fatiga para la captación de fondos, y además el 100% de la muestra cree que es posible estructurar nuevos esquemas de financiamiento para proyectos. Finalmente, el 84% de los encuestados considera que la opción de proponer instrumentos de inversión para captación de fondos provenientes del sector público e instituciones autónomas es factible y alcanzable en el corto plazo. Algunas opciones sugeridas fueron operadoras de fondos de pensiones o de seguros. De acuerdo con los objetivos planteados, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones. El sector de desarrollo inmobiliario y construcción se mantiene estable y en constante crecimiento. Sin embargo, los principales factores que afectan el desarrollo del sector son la tramitología de permisos, el financiamiento y la disponibilidad y costo de la tierra para desarrollar los proyectos. Por lo anterior, se recomienda hacer más eficientes los proyectos para reducir las necesidades de financiamiento y el costo del mismo para el desarrollador, así como buscar nuevas zonas de desarrollo para evitar los altos costos de los terrenos que se presentan en ciertas áreas del GAM. Las principales variables que se consideran a la hora de analizar esquemas y estructurar los proyectos financieramente son el costo, el riesgo y el rendimiento. Con respecto a esta última variable, el rango aceptable ronda entre un 7,5% y un 10% normalmente. Ahora bien, la fuente que supone mayor oportunidad de conseguir financiamiento es la emisión de deuda privada. Por lo anterior, se recomienda estructurar la propuesta de modo tal que el costo del financiamiento sea similar o menor a las opciones más utilizadas hoy en día. Además, se debe considerar un balance entre el riesgo y el rendimiento de acuerdo con el perfil del inversionista. El rango de rendimiento ofrecido debe ser competitivo con las alternativas regulares del mercado. Los esquemas que se perfilan como las mejores alternativas actualmente son los vehículos de propósito especial y los fideicomisos. Otra opción interesante y más fresca es la coinversión. Se debe tomar en cuenta que el mercado financiero nacional muestra señales de fatiga, lo que dificulta captar los fondos necesarios para los proyectos. En este caso, se recomienda ofrecer tasas de rendimiento cercanas al 10% o por encima de ese valor. Además, debería considerarse la opción del aporte de inversión de otras empresas mediante participación en la construcción en complemento con esquemas tradicionales. Finalmente, se sugiere sin duda la opción de estructurar instrumentos para captación de fondos públicos, tales como fondos de operadoras, de pensiones o de seguros. Esta es una alternativa fresca y con grandes oportunidades. Les insto a compartir este video y a leer el documento completo de esta investigación, el cual se encuentra disponible en la universidad. Muchas gracias.